El gobierno del presidente Gustavo Petro continúa demostrándole a absolutamente todos los colombianos que el deseo de paz es mucho más fuerte que ese deseo de violencia y de odio que protagoniza la oposición y la derecha en nuestro país. Mismos que cuando estuvieron al mando de nuestro país, al mando de Colombia, no hicieron absolutamente nada para acabar con estos grupos armados al margen de la ley. Al contrario, estos se están viendo realmente beneficiados por parte de estos grupos armados. ¿Y cómo? Pues con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto a orden público, desplazamientos, asesinatos de soldados, carros bomba, motos bomba, que ese discurso lo utiliza la derecha, que además pues no sabemos y posiblemente también la derecha esté detrás de todos estos actos en contra de diferentes poblaciones para venderle miedo a los ciudadanos, para venderle temor a los colombianos y de cara a las elecciones del año 2026 posar como salvadores, llegar con su tan anhelada seguridad democrática, la misma que dejó masacres, desplazamientos, sangre, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, 6.402 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. El ejército no protegía a los colombianos, sino que al contrario lo que hacían eran asesinar a los colombianos jóvenes y campesinos para luego hacerlos pasar como supuestamente guerrilleros dados de baja en combate. Eso es lo que busca la derecha. ¿Será que por eso se están presentando esos actos de estos últimos días en donde efectivamente lo que están haciendo es venderle miedo a todos los colombianos? ¿Ustedes qué opinan? A mí sí me gustaría leerlos a través de los comentarios. Pues resulta que el presidente Gustavo Petro en las últimas horas le anunció a absolutamente todos los colombianos que se llegó a un acuerdo de paz en el Catatumbo, esta zona que en los últimos meses se ha visto realmente afectada por los desplazamientos, pero también por cómo estos grupos armados lo que hacen es levantar ese miedo en la zona y el presidente lo anunció. Por eso también es que la oposición no quiere que el presidente Gustavo Petro continúe con los diálogos de paz, pues porque ya no van a tener discurso y narrativa de cara a las elecciones del 2026, como la señora Vicky Dávila, que en medio de su precandidatura, esa misma que es familiar de los Géneco, de esos Géneco que tuvieron alianzas con los paramilitares, paradójicamente, anuncia que de llegar a las presidenciales del año 2026, según ella, pues acabaría inmediatamente con los acuerdos de paz. Eso es lo que ella mencionó. A ellos les sirve más la guerra, se han lucrado de esta por muchísimas décadas y en la actualidad pues no será la excepción. Antes de irnos a lo que ha sucedido con todo este tema, por supuesto la reacción de la oposición frente a este nuevo acuerdo de paz, pero adicionalmente las tierras que el gobierno del presidente Gustavo Petro le continúa entregando a los campesinos, tierras que le pertenecieron en algún momento a parapolíticos, a un parapolítico que en ese tiempo recordemos que el tema de la parapolítica fue destapada por el presidente Gustavo Petro. ¿Será también que por eso odian al presidente? Porque estos parapolíticos lo que hacían pues eran aliarse con los paramilitares, los políticos desde sus curules, desde el Senado, desde el Congreso, desde las alcaldías, las gobernaciones, lo que hacían era aliarse con paramilitares para que estos les consiguieran votos y los pusieran en cargos supremamente importantes para nuestro país. Pues antes de irnos para allá y contarles a ustedes también la respuesta por parte de los campesinos, la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que continúan suscribiéndose, bienvenidos. El botoncito para que se suscriban lo encuentran aquí abajo, así que gracias a todos los que nos ayudan a compartir, a ir dejando su like, porque con estas acciones ustedes nos ayudan a que muchas personas sepan qué está haciendo este gobierno para terminar la guerra en Colombia, como esta noticia que salió en las últimas horas. Observen esto. Petro anunció que el gobierno y las disidencias de las FARC llegaron a un acuerdo para crear una zona de paz. Comienza la paz del Catatumbo. El jefe de Estado aseguró que el propósito es trabajar para revertir la escalada de violencia que vive el departamento de Norte de Santander. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, se encuentra en una disputa con el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el norte de Santander por obtener el control del territorio y el mercado de sustancias ilícitas. La escalada de violencia dejó un saldo de más de 50.000 personas desplazadas y una delicada situación de orden público, en especial en el Catatumbo. Para frenar los problemas de la región, el gobierno nacional estableció una serie de diálogos con los líderes de las disidencias de las FARC y avanzar en su desmovilización.
Tras varios meses de diálogo, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para anunciar que el Estado colombiano habría llegado a un acuerdo con el grupo armado para establecer una zona de paz. A su vez, señaló que con este paso su política de paz total avanza en su objetivo de que las guerrillas entreguen las armas y dejen de lado su control en varias zonas del país. Efectivamente, a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro escribió esto. Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Esto, por supuesto, es un avance enorme en cuanto a orden público, pero sobre todo este tipo de diálogos, este tipo de acuerdos, esta dejación de armas ayuda principalmente a los colombianos, a las personas del Catatumbo, a los civiles que no tienen absolutamente nada que ver en esta guerra. Pero ¿saben ustedes por qué a la oposición le molesta muchísimo este tipo de acuerdos, este tipo de diálogos, este tipo de consensos con grupos armados? Pues porque ellos no van a poder seguirse lucrando de lo que siempre se han lucrado. Observen ustedes esta noticia que publicó hace algunos días Sandra Chindoy. Desalojan a primo de Paloma Valencia, Nicolás Lacerna, y al congresista del Centro Democrático Gustavo Londoño de 6.000 hectáreas del Estado que se había apropiado ilegalmente en el Bichada. A la derecha le molesta que la India Menta no los deje robar. El gobierno del presidente Gustavo Petro no solamente llegó a ponerle la lupa a los grupos armados al margen de la ley, sino que también llegó a ponerle toda la atención posible a los políticos, también a las personas que se han lucrado de la tierra, tierras baldías que le pertenecen además al Estado y que son familiares de políticos realmente reconocidos como Paloma Valencia, que al parecer, según lo que menciona aquí esta nota de RTBC, pues se adueñaron durante años de tierras baldías que le pertenecían a víctimas del conflicto armado y estos, pues en las últimas horas, en los últimos días, tienen que entregarlas. Observen ustedes esto. Agencia Nacional de Tierras recuperará 6.000 hectáreas que pertenecen a Nicolás Lacerna, primo de Paloma Valencia y congresista Gustavo Londoño. Hay resolución de desalojo luego de encontrar irregularidades y determinar tierra baldía. La finca en Bichada que pertenecía a Nicolás Lacerna y el congresista del Centro Democrático Gustavo Londoño. La Agencia Nacional de Tierras dio a conocer que va a recuperar un total de 6.000 hectáreas de la finca Buenavista en el Bichada y que pertenecían a Nicolás Lacerna Valencia, primo de la senadora Paloma Valencia y el congresista del Centro Democrático Gustavo Londoño. La Agencia Nacional de Tierras encontró inconsistencias en los documentos legales sobre estas tierras que ahora son calificadas como tierras baldías, por lo que ahora estarán dispuestas para el Estado y con ello los campesinos de la región. A su vez, en una investigación de la Liga contra el Silencio y el diario El Tiempo, encontraron que hubo inconsistencias en el registro de estas tierras frente al Estado y con ello el pago de impuestos de este terreno en el que se asegura hay 600 cabezas de ganado. La ANT notificó en una resolución que es una tierra baldía y por lo tanto ordenó el desalojo de esa finca, que es incluso más grande que la hacienda Nápoles en Antioquia, para ser entregada a campesinos de la región. Según la resolución de la Agencia Nacional de Tierras, en las próximas semanas se dará el desalojo de las personas que viven en estas tierras, que pertenecen al Estado y que hubo irregularidades en los documentos legales de Nicolás Lacerna y Gustavo Londoño. No nos sorprende para nada que haya irregularidades por parte de personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático, ¿no? Pareciera que fuera un requisito que estén protagonizando este tipo de noticias para que hagan parte de ese partido de derecha. La tierra pasará a manos de campesinos sujetos de reforma agraria. Cabe mencionar que el pasado 3 de agosto de 2023 el gobierno decidió reactivar el Sistema Nacional de la Reforma Agraria. Tierras que le pertenecían a campesinos, tierras que le pertenecían a las víctimas del conflicto armado y que por eso no quieren a este gobierno. Imagínense ustedes. Tuvo que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista para que sacara de tierras que no les pertenecen a personas que son familiares de congresistas del Partido de Centro Democrático.
primo de Paloma Valencia, adueñándose de tierras que no le pertenecen y que por eso detestan a este gobierno, porque se les está acabando los privilegios, se les están terminando todas esas artimañas y jugaditas que realizaron durante años para lucrarse de lo que le pertenece a las personas más necesitadas, a los que incluso ya ustedes lo van a escuchar aquí en esta nota, que efectivamente los mismos campesinos indican que la derecha nunca los volteó a mirar, que los gobiernos pasados nunca les prestaron atención, nunca se dieron el trabajo de ir hasta estos territorios que estaban necesitando tierra, que estaban necesitando que efectivamente se les cumpliera, que estaban necesitando tierras para trabajar. Los gobiernos anteriores no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque se estaban lucrando de esas tierras. El presidente Gustavo Petro, además, en las últimas horas, pues hizo presencia en la Gloria Cesar. Allí el presidente le entregó a los colombianos una hacienda que pertenecía a un parapolítico. Observen esto. La hacienda Bella Cruz pasa hoy a manos del campesinado del Cesar, en nombre de las y los campesinos asesinados en esta prioridad que estuvo en manos del parapolítico Carlos Arturo Marulanda. El gobierno del cambio entrega estas tierras a quienes trabajan el cambio. Además, siempre dice la oposición que supuestamente el presidente Gustavo Petro está solo. Observen este video. ¿Les parece a ustedes que esto es soledad? ¿Les parece a ustedes que efectivamente el presidente Gustavo Petro está solo? Porque yo veo esto y que esté solo el presidente Gustavo Petro, pues como que no, es esa narrativa, por supuesto, que utiliza la oposición para poder mentir y hacerle ver supuestamente a los de la oposición, a quienes todavía lo siguen lamentablemente, que supuestamente el presidente Gustavo Petro está perdiendo las calles, pero queda completamente claro que no es así. El mismo presidente se refirió a esto, él dijo: estoy en la hacienda Bella Cruz, donde masacró decenas de campesinos en narcoparamilitarismo, guiado por la familia de Carlos Arturo Marulanda, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Lo conocí en Bélgica y su soberbia corrupta sanguinaria. Hoy entrego la hacienda Bella Cruz de 2.000 hectáreas al campesinado del Cesar. Observen ustedes la alegría y el recibimiento de estos colombianos al presidente Gustavo Petro. Observemos una parte de este video. Los colombianos y campesinos saben quién ha sido la persona que les ha regresado la dignidad, quién es la persona que les ha regresado sus tierras. El presidente también escribió: hoy entrego la hacienda Bella Cruz al campesinado del Cesar, propiedad del parapolítico Carlos Arturo Marulanda, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Allí masacraron decenas de campesinos y hoy, en su nombre, el gobierno del cambio les entrega las tierras a la gente que trabaja el campo. Esos mismos campesinos, que observen ustedes este video tan emotivo donde nos damos cuenta que efectivamente este sí es el gobierno del cambio. A pesar de que la oposición y de que la derecha han hecho sus múltiples jugadas para que no pasen las reformas, el presidente continúa actuando. Harman Felipe es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Cuando la dignidad campesina vence a la violencia, gana todo el país. La historia de la hacienda Bella Cruz, la gloria, no solo refleja el despojo y el sufrimiento de cientos de familias campesinas a manos del narcoparamilitarismo, también es el testimonio vivo de su fuerza, su resistencia y su derecho a un futuro digno. Hoy, tras un proceso liderado por la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos SAI, 1.081 hectáreas están oficialmente en manos del Estado para ser adjudicadas a sus verdaderos dueños, el campesinado. Así se construye paz, memoria y justicia territorial. Observen ustedes este emotivo video, por favor. En 1935, cuando la familia Marulanda Ramírez llegó a esta zona por acá, empezó a hacer una cantidad de artimañas para poderle
quitar la finca a los campesinos. Una de ellas era que mataba cierta res y en la noche le enterraba las pieles y las partes cerca de la casa del campesino y el siguiente día llegaba con la policía. No, que esto no es de ustedes, que hagan el favor y salgan, ustedes son unos guerrilleros, que no sé qué. Que cogimos tierras ajenas, no, eso era baldío, no tenía en ningún momento alambre ni nada. Optó por el mecanismo de contratar en el 95 un grupo de paramilitares al señor Juancho Prada con la complicidad del Ejército Nacional. La última vez que vino el ejército nos echó en un tractor, salimos aquí para Cimaña y dijo el man del ejército, dijo, yo lo saco ahorita, ustedes se entran, pero va a venir un grupo que sí los va a matar. Me quemaron el rancho con todas las cositas y tocó salir porque ¿qué más hacíamos? Porque si no salíamos nos mataban. Lo que es uno quedar con 2 hijos, inválida de una pierna por una quemadura. Y más antes había sufrido una violación. Hace 29 años estamos en esto. Esperando respuesta y gracias a Dios, pues ya la tenemos. Gracias al nuevo presidente, que estamos donde estamos por él. Porque si no hubiera sido por él no estuviéramos aquí. Porque nuestro presidente de atrás no, ni nos miraba. Y ya esa pesadilla que tuvimos durante 29 años se nos va a solventar. Porque yo quiero volver al mismo tiempo de antes, al trabajo, a la agricultura, hasta la presente no nos ha faltado el Señor, ya hemos sembrado yuca, ya sembramos plátano, ya sembramos caña, yo saqué gallinitas. Bueno, el mensaje para el doctor Felipe Hartmann y en sí a la Agencia Nacional de Tierra es un agradecimiento muy grande. Está pendiente de las víctimas, de la gente que no tenemos tierra, de la tierra, porque se ha enfocado desde que empezó la política, empezó a decir que el campesino tenía que regresar a las tierras y lo ha logrado. Y que ojalá sigan con ese espíritu, ese civismo de mirar hacia los campesinos que son los que producen vida, los que producen alimentos. Esto, por supuesto, no lo van a ver ustedes a través de los medios tradicionales de comunicación. Ustedes no van a escuchar esas declaraciones tan emotivas e impactantes por parte de los campesinos en los medios tradicionales, porque ellos están del lado de la derecha y también les están ayudando a hacer campaña de cara a las elecciones del año 2026. Pero resulta que no solamente agradecen frente a las gestiones que ha hecho este gobierno para que ellos vuelvan a trabajar la tierra. Adicionalmente, los campesinos anuncian contundentemente el apoyo a la consulta popular. Y esto se dio durante ese evento allí en la Gloria Cesar, en la entrega de esas hectáreas de tierra que fueron arrebatadas por la violencia y por un parapolítico. Escuchen esto. Y queremos decirle en este momento que usted no está solo y que el pueblo está con usted. Y que la consulta popular debemos de fomentarla desde las organizaciones de base. Usted no necesita que el Senado sea que la apruebe. Nosotros como campesinos tenemos toda la capacidad para apoyarlo en este proceso. Observen eso, sí a la consulta popular. Las personas, los campesinos, a los que por muchísimo tiempo, muchísimas décadas les arrebataron sus derechos, son los que apoyan a este gobierno. Son los colombianos de a pie, son las personas que con su trabajo sostienen al país, sostienen a la nación. El presidente incluso también se pronunció frente a este tema de la entrega de estas hectáreas, en donde ahora los campesinos pues hacen parte de esa reforma, de esa entrega, pero sobre todo de esa dignificación misma que fue negada por la derecha. Vean. Señor presidente, hoy, antes de leer estos párrafos, quiero honrarte. Quiero honrarte porque eres un defensor de los derechos humanos. Quiero honrarte porque transitas por los caminos de la reconciliación. Quiero los campesinos apoyando al presidente. Honrarte porque has sido la voz de los que no hemos tenido voz en lugares especiales. Por ese motivo, hoy te honro públicamente y declaro que eres el presidente que ha cambiado en 2 la historia de Colombia. Nos sentimos altamente agradecidos, señor presidente. Nosotros le preguntamos al país, ¿quién se opone a darle remuneración, derechos laborales y una pensión digna a quienes con nuestras manos día tras día hacemos el alimento que llegue a sus casas? ¿Cómo no vamos a ver con esperanza
y estar en favor de sacar adelante la consulta popular para que el campo esté en manos de los campesinos. Convocamos, óiganse bien, desde aquí, desde la Gloria Cesar, convocamos a todos los campesinos desde las montañas, valles y llanuras a salir a defender la reforma agraria integral, a salir a defender lo que este gobierno ha puesto sobre el tapete, que son los derechos de los trabajadores. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que podemos tener como campesinos derecho a una pensión? Hoy nosotros nos sentimos que este es un compromiso y que si el Senado de la República se pone de espalda, se pone de luto, no importa. Nosotros salimos y lo respaldamos, doctor Gustavo Petro. Y una reflexión para ustedes. La palabra de Dios dice: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted es un bienaventurado, doctor Gustavo Petro, compañero, amigo y presidente. Te queremos y no podemos decir que la reelección, porque eso entrama muchas cosas. Pero sí queremos desde aquí decir lo siguiente, señor. Tremendas palabras de los campesinos al presidente Gustavo Petro. Esta es la población que saca adelante nuestro país. Estos son los colombianos a los que, por supuesto, odian rotundamente los de derecha. El presidente, para ir finalizando este video, por supuesto, pues se pronunció frente a ese hecho tan lamentable que se presentó hace bastantes años, en donde efectivamente fueron muchos los campesinos que sufrieron el despojo de estas tierras, pero además los campesinos que fueron asesinados única y exclusivamente por el poder. Vean. Así, a los que fueron directores o son de la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, hay que devolver Bellacruz a los campesinos. Son 2.000 hectáreas en medio de las millones de hectáreas que tiene Colombia. En medio de los 3 millones de hectáreas que deberían ser entregados al campesinado colombiano de acuerdo a los tratados que se firmaron con la FARC y que Santos entregó como declaración unilateral de Estado a la humanidad a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2.000 de 3 millones, pues no es ni el 0,1% de lo que debemos. Pero aquí hay un símbolo fundamental que yo quería que se estableciera, porque aquí hubo una matanza y aquí quemaron los ranchos y aquí sacaron con injusticia al campesinado, a sus niños, a sus niñas. Muchos tuvieron que recoger muertos. El miedo y el terror pululó por estas regiones del sur del Cesar, donde viví, donde quise, porque quería ir más al norte, porque mi sangre caribeña tiende a llevarme hasta el mar. Y este era un camino para mí, organizativo, popular y existencial. Y quería devolver la hacienda Bellacruz, como tantas otras, al campesinado que ha sufrido la violencia y la sangre en este mismo territorio. Y lo hemos logrado, sí, o lo estamos logrando, porque este es un proceso. Si no hay título, pueden volver, Harman, porque quieren volver los vampiros a chupar la sangre del pueblo. Quieren volver los verdugos, como decía el Papa Francisco, a esclavizar el trabajo en Colombia. Ya lo hemos visto en estos días. Durante todos estos días lo hemos visto. Pues bueno, a todos como siempre muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Por favor, no olviden comentar qué piensan ustedes primero de esos acuerdos logrados por parte de este gobierno nacional con un grupo armado al margen de la ley para que haya paz en el Catatumbo, pero sobre todo la entrega de tierras. Y por qué no, que nos dejen sus comentarios sobre las tierras que el primo de Paloma Valencia tiene que entregarle al Estado porque se adueñó de tierras que le pertenecían a las víctimas del conflicto. Los leo a todos, no olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto no olviden también dejar sus comentarios, no olviden igualmente seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.